Hola, en este solar de Donostia se va a instalar una de las máquinas más alucinantes y tecnológicamente avanzadas del mundo, un ordenador cuántico. Avanzada porque la computación cuántica viene a revolucionar el procesamiento de la información, y alucinante porque lo que ocurre ahí dentro desafía la lógica y la intuición humana. Richard Feynman decía que si crees que entiendes la mecánica cuántica es que no entiendes la mecánica cuántica, pero con permiso del premio Nobel, hoy en Tecnópolis vamos a intentar ponerla al alcance de todos y todas. ¡Empezamos! A principios del siglo XVIII, el filósofo y matemático Gottfried Leibniz propuso un sistema de numeración binario para hacer cálculos de forma sencilla y eficiente. Lo cierto es que no terminó de cuajar y los humanos siguieron calculando con el sistema decimal. 200 años después, Claude Shannon rescató esa idea de lo binario y publicó su revolucionaria teoría matemática de la comunicación. Básicamente decía que toda información se puede medir y proponía medirla en bits o dígitos binarios. La invención del transistor en 1947 hizo posible la informática tal y como la conocemos hoy en día. Un transistor es una especie de compuerta que permite o impide el paso de impulsos eléctricos, como si fuera un interruptor con dos posiciones, 0 o apagado y 1 o encendido. Gordon Moore, cofundador de Intel, predijo en 1965 que la capacidad de procesamiento de los ordenadores crecería de manera exponencial. Y así ha sido durante décadas. Actualmente existen chips del tamaño de una uña con más de 20.000 millones de transistores. Pero la computación está a punto de dar un salto cualitativo. Estamos a las puertas de una nueva revolución tecnológica que permite procesar información aplicando las leyes de la física cuántica. A principios del siglo XX, Max Planck había abierto las puertas de un mundo desconocido hasta el momento, el mundo subatómico. Sus descubrimientos acerca del comportamiento de las partículas elementales sentaron las bases de lo que hoy conocemos como computación cuántica. Si en la computación tradicional la unidad mínima de información es el bit, que puede expresarse en forma de 0 o de 1, la computación cuántica funciona con bits cuánticos o qubits, que pueden representar los valores 0, 1 y ambos a la vez. Esto aumenta exponencialmente su capacidad de computación y su velocidad de procesamiento. Pero los ordenadores cuánticos no solo son más rápidos o más potentes, suponen un cambio de paradigma que permite hacer cosas de manera distinta, abriendo un mundo de posibilidades que aún está por descubrir. El superordenador cuántico se pondrá en marcha en 2025, dentro del proyecto Basque Quantum. Javier Raizpurua acaba de ser nombrado director científico del proyecto. Este experto en fotónica recibió el premio Euskadi de Investigación de 2022 y actualmente trabaja como investigador Ikerbasque en el Donostia International Physics Center. Él será quien nos explique la importancia de traer un ordenador cuántico al País Vasco y qué aportará a nuestro ecosistema de investigación. Kaixo Javier, Kaixo. Ahí mismo estáis construyendo lo que será la sede del proyecto Basque Quantum, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto? Así es. Basque Quantum es una iniciativa del Departamento de Educación del Gobierno vasco que junto a las diputaciones de las 3 provincias y otros agentes del ecosistema de investigación y de educación quieren impulsar las tecnologías cuánticas en Euskadi de una manera transversal y en bastantes disciplinas. Y tú serás el director científico del proyecto, ¿no? Así es, ahora mismo cojo la responsabilidad de coordinar esta estrategia. Todo un reto.
Pues sí, la verdad es que cuando te lo ofrecen la primera vez te quedas pensando un poco, pero es un reto ilusionante y que cojo con muchas ganas, la verdad. En el mundo hay muy pocos ordenadores cuánticos. Este será el sexto de la red IBM. ¿Por qué hay tan pocos ordenadores cuánticos? Bueno, el ordenador cuántico es un dispositivo muy sofisticado y como tal muy caro también. Está compuesto por circuitos superconductores a una temperatura criogénica, aislado, con una tecnología muy sofisticada, y eso lo encarece y hace que no sea una tecnología al alcance de todo el mundo. Aquí se ha hecho un esfuerzo institucional muy importante para poder traer físicamente el ordenador a Euskadi. Será muy importante, ¿no?, que uno de esos ordenadores tan escasos a nivel internacional esté aquí mismo. Sí, efectivamente. Yo creo que tener el ordenador aquí es importante por dos motivos. Uno, porque nos va a permitir hacer cálculos cuánticos muy sofisticados, y eso no está al acceso de todo el mundo. Y por otro lado, va a ser importante también como dinamizador de la actividad investigadora en educación, en tecnologías cuánticas. Bueno, estamos hablando de un superordenador que necesitará unas, no sé si decirlo así, supercondiciones, ¿no? Efectivamente, para gestionar y realizar esos estados cuánticos, IBM realiza circuitos superconductores. Necesitan que esos superconductores funcionen a temperatura criogénica, que quiere decir temperatura muy baja, a miligrados Kelvin, unos menos 273 grados, casi el cero absoluto. Además, los circuitos tienen que estar muy aislados. Los estados cuánticos que utilizan estos circuitos son muy frágiles. Cualquier influencia exterior les afecta y hace que se desparramen y que ya no sean útiles. Por lo tanto, hay que aislarlos, hay que mantenerlos fríos para que no interaccionen con vibraciones. Requieren unos requisitos medioambientales muy, muy exigentes. Unas condiciones especiales porque las leyes cuánticas son bastante especiales, ¿no? ¿Cómo explicarías tú, o se puede explicar en dos palabras, la física cuántica? Bueno, te doy tres. Vale, sí, explicar la física cuántica en dos palabras es un poco complicado, ¿no? Igual podemos intentar utilizar alguna palabra más. Igual voy a empezar explicando la física cuántica haciendo un poco hincapié que es la física clásica. En la física clásica, un objeto o una partícula viene descrita por su posición, su velocidad, de una manera muy clara, muy precisa, ¿no? En la mecánica cuántica, que es una descripción del mundo alternativa, que se aplica en el mundo atómico, molecular, el objeto ya no es un objeto concreto que podemos empujar puntualmente, es una nube de probabilidad. Las leyes de la física se mantienen igual, se conserva la energía, se conserva la velocidad si no interfiere nada, pero la manera como movemos, cómo interaccionamos, cómo excitamos esos estados cuánticos y esas fases dentro de la nube es lo que hacemos al aplicar la mecánica cuántica. Eso es la cuántica, unos estados de nube difusa muy complicados con los que hay que jugar. Probablemente lo primero que te venga a la cabeza al oír hablar de física cuántica sea un gato dentro de una caja. La culpa la tiene Erwin Schrödinger, un físico austríaco que propuso un curioso experimento mental para ilustrar las extrañas leyes que gobiernan el mundo subatómico. Schrödinger imaginó un gato dentro de una caja opaca en la que también metía una partícula radiactiva con el 50% de probabilidades de desintegrarse. En caso de hacerlo, activaría un gas venenoso que mataría al gato. Pues bien, Schrödinger defendía que mientras el gato permanezca aislado y hasta que alguien abra la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. No es que no sepamos si el gato está vivo o muerto, es que está vivo y muerto al mismo tiempo. Obviamente, esto no se puede hacer con los gatos. En nuestro mundo macroscópico, las cosas están o no están en un sitio o están en otro, están encendidas o están apagadas. Pero si nos adentramos en el mundo de los átomos, las cosas funcionan de otra manera. Cuando veo un átomo, veo una onda de materia. Esta es la grande diferencia, porque la onda de materia no está en un sitio. La onda de materia se puede, digamos, es mucho más larga. Entonces ya esta onda, la información de un átomo puede llegar en un sitio mucho más lejos y además, como que no está en un sitio, tiene probabilidad
de estar en muchos sitios diferentes. Este concepto de una lógica no determinística, pero de probabilidad hecha de onda de materia, es la esencia prima de la física cuántica. La física cuántica ha sido uno de los temas estrella en esta edición de Passion for Knowledge, el festival de divulgación científica organizado por Donostia International Physics Center. Por aquí han desfilado grandes figuras de la ciencia mundial, acostumbradas a compartir sus conocimientos con el gran público. Y nosotros les hemos pedido que nos cuenten cómo funciona el mundo cuántico. Siempre pongo el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Es como si cruzas el espejo, te vas al otro lado y pasan cosas muy raras. Entonces, ya con esas gafas, cuando te acostumbras, pues las empiezas a entender. Al principio te sorprende mucho y luego empiezas a pensar, pues ya con intuición, y empiezas a pensar qué es lo que puedes hacer con ello, ¿no? Aparte de que te guste o no te guste, pues puedes decir, pues estas cosas son tan curiosas que podremos hacer cosas que no son posibles en este lado del espejo. A Alicia le bastó con atravesar el espejo para descubrir un país de las maravillas donde todo parecía funcionar en contra del sentido común. Y es que eso que llamamos sentido común no es más que lo que nuestro cerebro ha aprendido a esperar del mundo después de deducir cómo se comporta. No hace falta saberse la fórmula de la ley de la gravedad para saber que las cosas caen al suelo, lo sabemos por pura intuición. Pero el mundo atómico y subatómico funciona según las leyes de la mecánica cuántica, que desafían nuestra intuición y el sentido común. El hecho de que una partícula, en física cuántica, decimos que puede pasar por dos sitios a la vez. Y no es que haya una partícula se divida en dos, sino que su vida se desdobla como en dos universos. En un universo pasa por un sitio, en otro universo pasa, y están coexistiendo. Y nosotros desde fuera, mientras no los observamos, estos universos coexisten. Pero si miramos, entonces desaparece uno y se queda otro. Y eso es un concepto que por lo menos las conferencias que yo he dado de divulgación nos parece muy extraño, sobre todo porque existen películas en las que este concepto se utiliza. En el mundo macroscópico sí que podemos definir las propiedades de un objeto. Por ejemplo, si tenemos una moneda encima de la mesa, podemos saber si nos muestra la cara o la cruz. Pero si en vez de una moneda tuviéramos, por ejemplo, un electrón, es como si estuviera permanentemente girando, sería cara y cruz al mismo tiempo. Esto se conoce como superposición de estados y por eso decimos que un qubit puede representar el 0 y el 1 a la vez. Pero la superposición de estados solo se da en condiciones específicas. Las partículas deben estar aisladas y no ser observadas. En el momento en que se observan, sus propiedades quedan definidas. Esto además ocurre de forma aleatoria, algo que desconcertaba al mismísimo Einstein, que dijo la famosa frase de Dios no juega a los dados. Y para leyes sorprendentes, la del entrelazamiento cuántico. Si dos partículas están cuánticamente entrelazadas, las propiedades de una afectan a la otra y viceversa. Aquí tenemos un electrón cuyo spin está en una superposición de estados, hacia arriba y hacia abajo. Cuando lo medimos, observamos que queda definido en uno de los dos. Pero si ese electrón está entrelazado con otro electrón, observaremos que siempre que el spin del primero se define hacia arriba, el spin del segundo se define hacia abajo. Efectivamente, como si lanzamos dos monedas al aire y siempre que una sale cara, la otra sale cruz. Esto que Einstein llamaba acción fantasmal a distancia, se consiguió probar hace tan solo 10 años con dos fotones entrelazados cuyas propiedades se teletransportaron a 143 kilómetros de distancia entre las islas de La Palma y Tenerife. Los autores del experimento ganaron el Nobel de Física en 2022 y la Academia Sueca destacó las enormes posibilidades tecnológicas que tendría este fenómeno, por ejemplo, para transmitir información de forma segura. Bueno, Javier, la física cuántica no es algo nuevo, ¿no? Tiene más de 100 años. La física cuántica no es nueva. Lo que es nuevo desde hace unos pocos años es lo que podemos hacer con los estados cuánticos. Los estados cuánticos, su manipulación, su ingeniería,
nos permite hacer tecnología, nos permite hacer cosas nuevas, cosas que no podíamos hacer antes, y a esto es a lo que se le llama la segunda revolución cuántica. Cuando Colón descubrió América, no eran conscientes de lo que habían descubierto, ¿no? De que habían llegado a un nuevo continente. ¿Puede suceder algo parecido con la cuántica? ¿No somos conscientes de que estamos caminando en un territorio nuevo? Sí, efectivamente, con la mecánica cuántica y las tecnologías cuánticas lo que ocurre es como en otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Que en un momento dado uno descubre un concepto muy rupturista, muy novedoso, y en ese momento igual no vislumbra las aplicaciones que puede tener, el impacto que puede tener. En mecánica cuántica sabemos el impacto conceptual que ha supuesto para la comprensión de la naturaleza de las cosas, pero realmente predecir a qué nos va a dar lugar tecnológicamente, podemos saber por dónde irán los tiros, pero no estamos seguros. Hemos dicho que nuestra observación influye en las partículas, ¿no? que provocan definir sus propiedades. Entonces, ¿cómo se investiga? Sí, los estados cuánticos son muy especiales y muy esquivos, ¿no? He dicho que son muy frágiles. Esa nube, que es el estado cuántico de mi objeto, tiene dentro de ella infinitas posibilidades, como infinitas posiciones y velocidades. Y con esas infinitas, o bueno, no llegan a ser infinitas, pero con esa multitud de posibilidades es con las que jugamos en la tecnología. Podemos hacer operaciones con esas infinitas posibilidades a la vez, de manera muy rápida. Pero como esos estados son tan frágiles, cuando queremos saber cuál es el resultado, interferimos y lo cambiamos. Los físicos le decimos a eso que colapsamos el estado. Entonces, tú haces las operaciones dentro de la nube sin poder mirar casi, para no interferir, pero al final vas a tener que mirar y colapsar el resultado, que es tu resultado. Bueno, la computación lleva varios años en nuestra boca, pero ahora los ordenadores son una realidad, ¿no? Efectivamente, hasta hace poco los estados cuánticos, como digo, eran muy frágiles, no se podían controlar. Ahora por fin conseguimos fabricar esos estados cuánticos, los llamamos bits cuánticos, esas nubecitas que mantienen todas esas posibilidades de estados, y con eso hacemos nuestras operaciones. Y además conectamos esa nube, ese bit cuántico o qubit, con otros qubits, con otras nubes, y podemos hacer operaciones muy sofisticadas. Eso es lo que hacemos con este ordenador cuántico nuevo. Un ordenador cuántico no se parece en casi nada a uno clásico. No tiene una pantalla con gráficos, ni disco duro, ni memoria RAM. El equivalente al microprocesador es un pequeño dispositivo basado en el principio de la superconductividad que permite crear átomos virtuales con dos estados bien definidos, los famosos qubits. Y es que estos átomos funcionan como pequeños imanes que tienen un polo norte y un polo sur, así que permiten crear un circuito que se mueve en el sentido de las agujas del reloj, en dirección contraria o, según las leyes de la física cuántica, una superposición de ambas direcciones a la vez. Es en este procesador donde se generan las superposiciones. El problema es que, como hemos dicho, la física cuántica es muy sensible. Los sistemas tienen que estar perfectamente aislados porque en el momento en que interactuamos con ellos, las superposiciones desaparecen. Los ordenadores cuánticos se las apañan para hacer cálculos en estas condiciones, pero lo cierto es que aún cometen errores. Coges cualquier ordenador cuántico que está o bien en los laboratorios o incluso en el mercado y haces algún cálculo y no te da el resultado exacto, hay errores. Es lo mismo como si ahora tú, cuando escribes un email, les pidas a escribir y te sale el mensaje parecido, pero incluso aunque escribes bien las letras te salen cosas distintas. Pues pasa lo mismo, hay que perfeccionarlos, pero son tan potentes en algún sentido que incluso con estos errores ya sabemos que pueden resolver problemas científicos, sobre todo, que no podemos resolver con superordenadores usuales, no cuánticos. Actualmente hay dos estrategias para hacer frente a estos errores: tratar de solucionarlos o aprender a convivir con ellos. En los últimos años, los fabricantes de ordenadores cuánticos han logrado demostrar lo que llaman supremacía cuántica, es decir, la ventaja de la computación cuántica para resolver determinados problemas científicos que hasta ahora eran imposibles de resolver porque habríamos tardado siglos.
En cualquier caso, los ordenadores cuánticos no vienen a sustituir a los clásicos. De hecho, hay muchas cosas que nuestros ordenadores hacen muy bien, e incluso mejor que los cuánticos. De momento, sabemos que los ordenadores cuánticos son mejores solucionando problemas científicos y también en criptografía, cifrando y descifrando mensajes. Justo las mismas aplicaciones que tenían los primeros ordenadores convencionales, aquellos equipos gigantescos que ocupaban toda una habitación. Estamos hablando de cómo funcionará, pero ¿qué investigarán? ¿En qué trabajarán esos equipos de investigación? Hay varias líneas de trabajo, ¿no? Estrictamente hablando, en computación cuántica, ya con los investigadores de IBM estamos estableciendo unas estrategias colaborativas en las que intentaremos, por un lado, mitigar los errores de la computación cuántica. ¿Qué quiere decir esto? La computación cuántica, que está basada en manipular e interaccionar, hacer interaccionar estos estados cuánticos, es muy frágil y con frecuencia da errores. Uno quiere obtener un resultado y la fragilidad de los estados cuánticos hace que un resultado no sea completamente exacto. Se está trabajando en intentar mejorar ese error. Otra línea de trabajo, por ejemplo, en la que se está trabajando es la optimización de procesos. El ordenador cuántico, con esas infinitas posibilidades que tiene, es capaz de mirar muchas posibles soluciones a la vez y encontrar la mejor, por decir de alguna manera. Es el típico caso del vendedor o el viajante que tiene que vender cosas en un itinerario muy complejo con muchas paradas, y es una red muy compleja de analizar. El ordenador cuántico permitirá analizar todas las opciones de intercambios de viajes en un solo momento y decirte este es el viaje que conecta mejor los sitios de venta, por ejemplo. Si antes Donostia estaba en el mapa de la ciencia, de ahora en adelante, ¿qué decir, no? Sí, creo que el hecho de tener aquí un ecosistema de ciencia de excelencia ha ayudado, ¿no?, a traer el ordenador cuántico aquí. Tenemos el DIPC, tenemos el CCM, tenemos los centros cooperativos tipo Nanogune, la Universidad del País Vasco, los centros tecnológicos. Hay un ecosistema y un sistema que se apoya, que colabora. Yo creo que VasQuantum y esta iniciativa es un trabajo de grupo colaborativo. Bueno, ya estaréis deseando poner en marcha el ordenador, ¿no? Efectivamente, acabamos de empezar toda la estrategia, todas las actividades, pero estamos deseando que llegue el momento en que tengamos el ordenador aquí. Sí. Empezar a experimentar, pero ¿en qué aplicaciones os centraréis? ¿En temas prácticos? Bueno, el ordenador cuántico al final es una punta de lanza de la investigación en tecnologías cuánticas, ¿no? La computación cuántica nos permitirá abordar un montón de problemas de optimización, también en el tratamiento de datos, identificación de errores, una base de datos gigante que clásicamente es muy difícil de abordar y cuánticamente va a analizar todas las posibilidades inmediatamente e identificar el error o la imagen que da la clave. Las aplicaciones son múltiples en computación cuántica, pero además las tecnologías cuánticas involucran otros aspectos: sensórica cuántica, metrología cuántica, comunicaciones cuánticas. Esto quiere decir que a través de estados cuánticos vamos a poder enviar un mensaje con un fotón cuántico que estará entrelazado con otro, conectado, y enviaremos este fotón a un sitio y la información estará compartida entre los dos fotones entrelazados, y si alguien interfiere con uno de los fotones, sabemos en el otro fotón que esto ha ocurrido. La gente igual en casa estará pensando, ¿y a nosotros esto cuándo nos llegará, ¿no? A la gente normal tendremos ordenadores cuánticos en la sala, móviles cuánticos.
tenemos que ser un poquito, es demasiado tenemos soñar. que ser un poquito pacientes, me temo, ¿no? Ahora estamos explorando las posibilidades, las vislumbramos, las vemos por dónde pueden ir, pero yo creo que lo mejor está por llegar. No, incluso no lo podemos predecir ni vislumbrar. Y esto ha ocurrido con otros aspectos tecnológicos en muchas facetas, ¿no? Creo que lo mejor está por llegar. Me gusta esa frase, lo mejor está por llegar. Es que ricasco, Javier. Soy. La investigación de este mundo de probabilidad e incertidumbre que describe la física cuántica ya ha dado lugar a aplicaciones precisas, como los relojes atómicos, que permiten sincronizar con gran precisión los sistemas GPS o la resonancia magnética. Los expertos coinciden en que estamos en un momento muy interesante. Cuando tú ya entiendes las propiedades última y fundamental de un sistema cuántico, ya puedes decir, yo la puedo utilizar. Es la diferencia entre entender y mastering, utilizar. Entonces ya estamos, como tú has dicho, en este momento de transición. Acabamos de cruzar esta frontera, tenemos acceso a nuevas leyes, muchas de ellas sorprendentes, y estamos viendo las primeras aplicaciones, la computación cuántica, comunicación cuántica, la adquisición cuántica de datos y cosas de este estilo. Y lo vemos como pues, un pasillo muy largo en el que queremos llegar para tener estos ordenadores cuánticos que funcionen de una manera mucho más eficiente, pero también en ese pasillo pues, hay muchas puertas en las que podemos entrar y probablemente hacer descubrimientos que hoy en día no podemos predecir. Las aplicaciones tecnológicas de la física cuántica están aún por descubrir, pero se espera que supongan un gran impulso para ámbitos como las finanzas, la logística, la ciberseguridad, la criptografía o la inteligencia artificial. Los avances en la manipulación de partículas aisladas, además, permitirán diseñar nuevos medicamentos, nuevos materiales, fertilizantes o catalizadores, y también pueden ayudar a mejorar las baterías. Otro de los campos en los que se cree que la cuántica supondrá un salto cualitativo es la sensórica, lo que permitirá el desarrollo de sensores meteorológicos y médicos. En cuanto a la computación cuántica, sabemos que tendrá aplicaciones muy interesantes para la investigación científica y la criptografía. Yo me iría a hace 80 años, cuando se desarrollaron los primeros ordenadores, el ENIAC, estos ordenadores tan grandes que hemos visto fotos. ¿Sabes qué aplicaciones conocían por aquel entonces de esos ordenadores? Científicas y de criptografía. Entonces, la esperanza que tenemos es que, de la misma forma que con los ordenadores han surgido, pues todas las aplicaciones que tenemos hoy en día, que son imprescindibles, con los ordenadores cuánticos pase algo parecido. Tenemos más esperanza que estas dos, porque ya tenemos indicaciones de que hay otras direcciones, ¿no? Pero lo que esperamos es que nos abran un nuevo mundo y podamos hacer cosas que hoy serían incluso inimaginables. Es que yo pienso es importante es que se mantenga esta libertad de los investigadores de ir donde nunca se había pensado ir. Si ya lo sé, ya no es una descubierta. Habrá que seguir investigando, ya que la ciencia de hoy es la tecnología de mañana. Al principio del programa hemos dicho que intentaríamos entender la física cuántica y terminamos viendo que sus aplicaciones están aún por descubrir. Y es que, como decía Schrödinger, el dueño del gato, nuestra tarea no es ver lo que nunca antes se había visto, sino pensar lo que nunca antes se había pensado sobre aquello que vemos todos los días. Hasta la semana que viene. Agur.